Gracias, Pastor Indira. Bueno, para mí es un placer nuevamente poder estar con ustedes y bueno, gracias por la invitación, Pastora. Gracias a ustedes por de alguna u otra forma también no solamente ver lo de Dios en mí, sino honrarlo. El hecho de que ustedes puedan conectar a este Zoom para escuchar lo que el Señor ha puesto, para mí es una honra y es un privilegio y de verdad que le damos toda la gloria a Dios por eso. Hoy quiero ser bastante práctico. La semana pasada tuvimos una impartición, una administración bastante teórica y sé que el Espíritu Santo habló, añadió, pero hoy quiero ser también un poco más práctico. Y quiero una persona, una voluntaria, bueno, Nelly, vamos con Nelly. Abre tu micrófono, Nelly. Ok, la pastora Indira te va a permitir. Vamos a hacer una dinámica, no es una dinámica, yo les voy a presentar un modelo de evangelismo. Realmente esto yo lo hago en las calles, cuando yo salgo a evangelizar en las calles, pero vamos a ver un poco que también podemos aplicarlo en una reunión, un ejemplo, una reunión de Zoom evangelística, donde cada una de ustedes se pone la meta de invitar a 2 personas nuevas a la célula, ¿cierto? Y podemos hacer este método evangelístico para romper el hielo con la persona y sentar una base. Entonces, vamos a... Nelly, eres una no creyente, ¿ok? No crees en el Señor. Pónmela difícil si tú quieres, si eres atea, si eres agnóstica, si eres católica, adventista, ingéniatela y pónmela difícil, vamos, y que el Señor no me la dejes fácil, no me la dejes fácil. Entonces, esto se va a poner bueno. Las que puedan abrir sus cámaras, entonces, listo. Entonces, bueno, ¿cómo estás, Nelly? Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? ¿Crees en Dios? Sí, Sí, crees en Dios. sí, claro. Ok, ok. ¿Y alguna vez? Pero tú me llamaste para hablar de eso. Sí, realmente sí. Si te das cuenta, yo no sé si alguna vez, bueno, tú me dices que crees en Dios, pero alguna vez Sí, tú has leído la Biblia. claro. ¿La tienes en tu Tú casa? sabes, yo estudié en un colegio católico toda mi vida. Ah, tú ya wow, tremendo. O Claro. sea que tú debes saber mucho de la palabra, ¿cierto? Sí, lo necesario. Sí, lo necesario. Ok, ¿qué más o menos tú, qué Oh, versículo has leído? mm, mm, eso es lo que uno tiene que hacer para estar bien y eso. Tú sabes eso de tú no decir mentira, tú no matar, yo no robo ni de chercha, y de que uno tiene que ir a misa los domingos y cosas así, es lo normal. Lo que es, porque eso es. Ok. ¿Tú crees que en algún momento de tu vida tú has quebrantado algún mandamiento? Porque tú me dices que has leído la Biblia, lo que quiere decir que tú conoces los 10 mandamientos, que de hecho ya mencionaste unos cuantos, Pero claro, todos, yo me lo sé todos. que lo Que sí. sabes todos, o sea que los Sí. practicas todos. Claro. Nunca has quebrantado ningún mandamiento, No, yo no he matado a nadie, por ejemplo, por ejemplo. Ok. por decirte algo. Entonces podríamos decir que si tú te mueres hoy te vas al cielo. Ah, porque crees en el cielo y Seguro. en el infierno. Sí, claro. Claro. Y le temes al infierno. Bueno, sí, que no dicen que sea muy bueno. No, no creo que sea tan bueno realmente. Entonces sí, yo sí, Ok, yo creo. entonces te pregunto, si tú morirías hoy, ¿consideras que vas al cielo? Claro. Sí, oh, bueno. Bueno, qué bien. ¿En algún momento de tu vida entonces tú sientes que nunca has quebrantado la ley? Nunca. Bueno, yo me robé un lápiz cuando chiquita, pero eso no cuenta. No sé si cuenta. Ah. Entonces tú Bueno, sabes. pues yo te lo estoy diciendo a ti, eso debe servir de algo. Ah, bueno. Está bien. Y yo era muy joven, o sea que... Empezaste por confesarlo. Eso está bien. Exacto. Bueno, te pregunto a una forma muy personal. Me supongo que tienes sueños.
¿cierto? Sueños personales. Claro. ¿Sí? Sí. Ok. Tu vida es esta hoja, ¿ok? Esta es tu vida. Yo creo que visualices tu vida en esta hoja. Esta es tu vida. Y tú me acabas de decir que tú tienes sueños. Lo que quiere decir que vamos a ponerlo de alguna forma gráfico, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos sueños, cuando una persona tiene un sueño es porque quiere de abajo poder trascender. O sea, cuando uno tiene sueños es porque uno quiere superarse, ¿cierto? Y no está mal. Todos en esta vida tenemos sueños. Yo tengo sueños, sueños Claro. personales que quiero alcanzar. Y la base siempre de nuestros sueños es querer superarnos, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Entonces tú tienes sueños personales, vamos a decir que tú estás acá, pero con tus sueños personales tú quieres ascender. Ok. Esa es tu meta y ese es tu propósito con tus sueños personales, ¿cierto? Ajá. Y en medio de ese camino, todos buscamos la felicidad. Realmente tenemos y se albergan sueños en nosotros porque en el hombre, en el ser humano, hay una necesidad de alcanzar la felicidad y la plenitud. Y muchas veces nosotros queremos cosas materiales, por ejemplo, como una buena casa, ¿cierto? Todos soñamos con una buena casa. Yo quiero una buena casa también. Pero entendiendo que ese no es el fin, ¿sí? Porque aunque yo tenga una casa, ya vamos a llegar a un punto que si tú no lo tienes, tú estás vacío completamente. Entonces, muchas veces nuestros sueños, por lo general, se caracterizan por materializarse en cosas físicas. En este caso, por ejemplo, una casa. Eh, pero no es mentira, y vamos a ser realistas, no es mentira que en algún momento de nuestra vida nuestros sueños se quiebran. Cierto que sí. Tienen circunstancias difíciles. Todos en algún momento tenemos circunstancias difíciles. Y llega un momento en que tú sientes que tus sueños se están quebrantando. ¿O te ha pasado en algún momento, Nelly? Te pregunto. Claro. Sientes que hay sueños que tú no puedes, o de pronto tú los ves lejanos. O difíciles. Bueno, buen punto. Ahí tú sientes que esos sueños empiezan a quebrantarse, se dividieron completamente. Sin embargo, el ser humano tiene un instinto de supervivencia ni el berraco, como diríamos en Colombia. O sea, el ser humano muchas veces, voy a decir muchas veces porque no siempre, hay gente que no tiene la capacidad de poder levantarse del suelo, pero hay otros que tienen la capacidad de, aún con sus sueños quebrantados, convertirse en un avión y tomar vuelo nuevamente, levantarse y poder elevarse. Y eso es una bendición cuando aún en medio de las circunstancias difíciles, nosotros podemos elevarnos, ¿cierto? Y tomar rumbo nuevamente. En algún momento de tu vida sientes que te has caído y como que no puedes levantarte, Claro. ¿sí? Pero te has levantado, porque te veo Claro. aquí, te veo sonriendo, con una buena actitud, quiere decir que te has levantado en algún momento de tu vida, ¿cierto? Exacto. Y ahí vamos. Y nuestra vida se convierte en ese viaje de emociones donde muchas veces subimos, pero mira, volvemos nuevamente, bajamos y chocamos. Porque muchas veces nuestra vida es una montaña rusa. Subimos, bajamos, un sinfín de emociones, circunstancias, situaciones, cosas inesperadas. Pero entonces bajamos y todo empieza a quebrantarse. Todo empieza a romperse. Perdimos las alas. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a sentir que ya no podemos. Por más que nos levantamos, por más que queremos luchar, como que hay circunstancias que nos golpean. Y de repente se mete una pandemia que nos recuerda lo débil y los vulnerables que somos. Y sentimos que esas alas se quiebran, que esas alas perdieron completamente en el camino y ya no encontramos sentido a la vida. Y ahí es cuando sucede lo realmente maravilloso en este camino y en este vuelo. Tú me dices que tú has leído la Biblia, ¿cierto? Cuando perdemos las alas, muchas veces nos encontramos con ese maravilloso libro que nos ayuda a entender nuestro propósito,
Y que a pesar de que muchas veces nosotros caigamos y que sin importar cuán difícil sea la circunstancia, hay un Dios en los cielos que pelea por nosotros, que está con nosotros, que nos guarda, que nos cuida, que es nuestro Padre, que Él no promete una vida color de rosa, pero que a pesar de las situaciones, Él está con nosotros. Él dijo, confía, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces nosotros nos encontramos con nuestra realidad y dónde está escondida nuestra vida. En una cruz, donde aquel hombre murió. Conoces la historia de Jesús, ¿cierto? Que has leído la palabra. Sí, claro. Y he visto películas. Y has visto en Semana Santa, seguramente. Obvio. Exacto. Y es en ese sube y baja, es en ese vaivén de la vida, de las emociones, cuando tal vez lo perdemos todo, cuando perdimos las alas, es que nos encontramos con nuestro propósito, nuestra vida escondida en aquella cruz donde Él pagó, donde Él murió por tus pecados, Nelly. Por ese lápiz que te robaste hace algunos años, Él pagó por ese pecado en la cruz del Calvario. Y tal vez algunos otros que quizás no quieras reconocer y que no tienes que hacerlo, no te preocupes. Pero sí quiero que sepas que sin importar lo que tú hayas hecho, sin importar lo que tú hayas cometido hasta el día de hoy, Él está decidido a darte una oportunidad. Y aún en medio de esta pandemia, porque la pandemia nos enseña algo, Nelly, y es que somos vulnerables. Somos muy pequeños. Y que somos nada en el universo. Que somos dependientes de Dios. Que necesitamos de Dios. Que podemos tener planes en nuestra vida. Pero si Él no es el centro, pueden desaparecer en un abrir y en un cerrar de ojos. Y a Él es el que quiero presentarte el día de hoy. Al mismo que le dio sentido a mi vida cuando mi vuelo también perdió sus alas. Cuando mi vuelo también quedó sin gasolina y me vi pique abajo. Simplemente perdido y sin rumbo. Encontré el verdadero sentido en aquella cruz, en aquel hombre que sin importar mi condición, Él lo dio todo. Él lo dio todo por amor a mí y por amor a ti, sin importar nuestra condición. Tú lo conoces a Él. O sea, digo, aparte de lo que has visto en las películas, tal vez lo poco que hayas leído, mucho que hayas leído, estudiado de Él, la pregunta es, ¿tú lo conoces? Así como tú estás hablando, no. No, y a ti te gustaría conocerlo. Digo, porque conocer a una persona va más allá, no es simplemente saber cómo se llama y listo. Cuando yo conozco a alguien, yo conozco sus gustos, sé que le gusta, sé que no le gusta, sé que le enoja, sé que le agrada, sé que puede sacarle una sonrisa. ¿Por qué? Porque creé una relación de intimidad que me permite conocerlo a fondo. Y te pregunto, ¿conoces a ese hombre que murió por ti en la cruz del Calvario? Porque Él murió por ti, o sea, tu nombre estaba en su mente cuando Él estaba colgado en aquella cruz. Él te conoce, conoce tus más íntimos deseos, pensamientos, anhelos, sueños. Oye, y no también solo conoce la parte bonita de ti, la parte fea, la que nadie quiere conocer, hasta la que a veces a ti misma te molesta de ti. Esa parte también Él la conoce, pero Él hoy está dispuesto a extender sus brazos porque Él te ama. La pregunta es, ¿le conoces? ¿Quieres conocerlo? ¿Te gustaría conocerlo? ¿Tú crees que eso me tome mucho tiempo? Mira, todo depende de la disposición en tu corazón. Porque cuando tú decides conocer a una persona, tú tienes que disponerte en tiempo y en actitud, ¿cierto? Tú no puedes conocer a una persona con la que tú tratas una vez al año. Va a ser imposible. Mientras más comunión tú tengas con la persona, mientras más cerca tú estés con la persona, mientras más compartas, más rápido va a ser el proceso de conocerlo. Pero una persona con la que tú compartas una vez al mes, una vez al año, te puedo decir que te va a tardar
un buen tiempo conocerla. Pero mientras más tu comunión tengas con esa persona, entonces esa pregunta te la voy a responder con otra pregunta. ¿Qué tan dispuesta estás tú para conocerle? Bueno, pero es que tú me hablabas de la Biblia y es que en la Biblia dice lo mismo de una forma que es inexplicable, eso no se entiende y lo dice repetidamente 20 veces y en un libro te hablan de 800 gente, el hijo del hijo del hijo del hijo del padre y entonces ya yo me perdí. Entonces, ¿cómo tú quieres que yo me siente a leer eso y que entienda de dónde, cuál es el hijo? Ya a mí se me olvidó cuál es el papá de ese hijo. Mira, yo también las genealogías a veces no la entiendo, te lo prometo. Yo cuando llego a números, eso está en el libro de números, si yo veo ese listado de, uno ve toda esa gente, te voy a hablar lo dominicano, uno ve a todo ese mundazo ahí, uno dice, wow, pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es toda esta gente? ¿Y esto para qué está aquí? ¿Esto que me enseña? ¿Y esto que me edifica? Pero mira, o sea, el fin no es ese. Hay una parte en la Biblia, los evangelios. Yo entiendo lo que tú me dices, que a veces no se entiende, pero mira, te voy a decir por qué muchas veces no entendemos la palabra, porque para yo entender la palabra yo tengo que conocer al autor. Cuando tú conoces al autor y cuando tú conoces su corazón, tú sabes lo que él quiso expresar ahí. Entonces, si tú realmente quieres entender lo que dice la Biblia, vamos a empezar por lo primero. Conoce al autor, al que la escribió, al que la inspiró. Te pregunto, ¿tú quieres conocerlo? No, pues sí, ahí tú tienes razón, te la doy. Gloria a Dios. Vamos a hacer la declaración de fe aquí y ya está cogida. Gracias, Nelly. Gracias por tu disposición. Dios te bendiga. Eso es, eso como les digo, eso lo solemos hacer en un parque. Pero, ¿por qué no también hacer una reunión evangelística de Zoom? Donde cada uno de nosotros nos comprometemos a invitar por lo menos una persona. Y entonces esta reunión de 16 se convierte en una reunión de 32. ¿Cierto? Y llevamos un mensaje completamente evangelístico. Y si ustedes se dan cuenta, a mí en lo personal es más interactivo y puedes llegar a la persona cuando de alguna u otra forma ella ve en ti que eres igual a ella. Ella me dijo que no entendía la Biblia, yo también le dije, mira, yo tampoco. Entonces, es no mostrarnos con un nivel de... Porque entonces yo podría sentarme a darle una cátedra de teología ahí y decirle que es que esas genealogías están ahí para que nosotros podamos entender el sentido de, hey, ella no me va a entender. ¿Por qué? Porque es una nueva creyente. Y te voy a ser sincero, a ella no le interesa saber para qué están esas genealogías ahí. Ella ve que eso es un montón, un listado, y ¿eso para qué? A mí me pasó en lo personal. Y yo creo que aún cuando nosotros, ya siendo cristianos, estudiosos de la palabra, uno ve un listado de eso y uno dice, pero bueno, yo le abro mi corazón. Al principio yo pasaba esas páginas. Yo pasaba. Y Matusalén, hijo de Gafén, y me dice, bueno, Pastora Sí, Indira, porque aparte de todo, la mitad de los nombres no lo podemos ni pronunciar. O sea que eso era otro problema. empecemos por ahí, que son complicados. O sea, son nombres que uno dice, bueno, está bien, él. Eso le pasa a uno. Entonces, si le pasa a uno, imagínense cuánto más una persona. Y estoy tomando el ejemplo de la conversación que hice con Nelly, pero sí hay mucha gente que no entiende la Biblia, que de hecho su lenguaje se le hace complejo. Pero es porque nosotros tenemos que entender, y como yo le decía a Nelly, mira, o sea, para que tú puedas entenderlo, tú tienes que conocer al autor, porque cuando tú conoces al autor, tú conoces la intención de lo que él quiso plasmar ahí, pero primero, conócelo a él. Porque yo no puedo pretender que una persona nueva se siente a darme una cátedra de teología. Ni yo tampoco sentarme a darle una cátedra de teología. Pero sí hay algo muy claro. Y es que de una forma muy dinámica, yo la hice a ella entender cuál era su posición sin Dios. A través de un papel, de un avioncito, de una casa. Y yo la hice entender cuál era su posición. Porque esa es otra cosa que no podemos quitar. En lo evangelístico, yo tengo que hacerle entender a la persona que ella tiene una deuda, que ella está vacía sin Dios.
que ella está incompleta sin Dios, que ella solamente va a estar completa cuando ella conozca a su Creador. De una forma muy dinámica. Porque yo me puedo ir a evangelizar y decirle, mira, tú estás en pecado, tú te vas para el infierno si tú no te arrepientes hoy. Está bien, y eso es válido. Pero te aseguro que de 10, 11 te van a correr. No te van a escuchar. Y si te escucharon, se les salió por acá. Entonces, en este tiempo, Dios nos ha dado métodos. Entonces, ¿por qué quise traer un método evangelístico que yo lo suelo hacer de forma física? ¿Por qué no lo podemos traer a una reunión de Zoom? Ahora, no tiene que ser con un papel. Yo les puedo dar el paso a paso para que a ustedes les salga la cruz. Para que si algún día usted... Es una buena forma también de romper el hielo con la persona. O sea, eso rompe el hielo. Y tú empiezas, y se los digo de forma personal porque me ha pasado, tú empiezas a generar una conversación amena con la persona. De hecho, hay gente que va y te dice, oye, enséñame cómo lo hiciste. Y ya después no es más sino decirle, dame tu número. Ha cogido. O sea, hay métodos y hay formas. Entonces, que esa era una forma en la que quería introducir para que ustedes vieran que la iglesia no está encerrada. O sea, no está, estamos encerrados físicamente, pero hay métodos, hay formas de poder seguir llevando el mensaje. Y como les decía el martes pasado, iglesia encerrada, iglesia ensanchada. Oiga, este es un buen tiempo. A mí me parece, en lo personal, me parece que es un buen tiempo para evangelizar. ¿Sabe por qué? Porque cuando están los templos abiertos, usted le dice a una persona, hey, te invito a la iglesia. Hay gente que está rayada con la iglesia. Mire, hay gente que no quiere saber nada de las cuatro paredes. Porque cuando usted le dice iglesia, la gente inmediatamente dice plata. Ahí va los diezmos, pastor. La gente no le gusta, la gente, hay un divorcio con los templos. Ahora, no estoy diciendo que esté mal tener un templo, no, para nada, en lo absoluto. Pero si en este tiempo el Señor nos ha entregado la plataforma, yo creo que es más fácil cuando usted le envía un link y le dice a la persona, mira, no tienes que salir de tu casa, me vas a regalar 40 minutos. Ya, dígale 40, no le diga una hora. Ya después de los 40, si usted se pasa la hora ya, pero no le diga una hora, dígale 40. Mira, regálame 40 minutos, 35 minutos, 40 minutos. Y que me gustaría hablarte de algo. O puede decirle, o sea, es para escuchar acerca de la palabra. En este tiempo la gente quiere. O sea, la pandemia hizo a la gente como, bueno, al principio de la pandemia la gente estaba un poco más susceptible. Al principio de la pandemia, a mí en los live se me conectaban hasta 150 personas en línea y luego un conteo general casi 3,000 personas al principio de la pandemia. Cuando ya la gente le perdió el miedo al COVID, apurado llegábamos a 70. Porque la gente se siente vulnerable. Y yo creo que estamos en un tiempo donde la humanidad ha entendido lo vulnerable que es, lo vulnerable que somos. Tenemos que incluirnos. Y ese es otro buen punto. Yo les estoy dando aquí tips. Yo espero que ustedes estén captando, estén anotando. Inclúyase. Cuando usted esté evangelizando a alguien, cuando usted esté hablando con alguien, así sea una consejería, inclúyase. O sea, no nos mostremos como los que tenemos la capa y su santidad, que somos más santos que el Papa. No eres digno ni de desatarme el calzado de los pies. Y tal vez eso sea cierto, amados. Pero presentarnos en una postura así con una persona no creyente, o que apenas va a iniciar, o que estamos buscando la forma de evangelizarla, es complejo. Ella va a decir, ve, en el nivel que tú estás, yo como que veo difícil llegar ahí. Ese es el problema. Cuando ponemos la santidad tan elevada, que la gente nueva va a decir, no, pero esto está más duro y más difícil que un matrimonio obligado. La gente no va a querer.
Entonces, eso es un buen punto, incluirnos, ¿sí? Oye, tú no entiendes la Biblia. Tranquila, que no eres la única que te pasa. Yo a veces tampoco la entiendo. Pero para eso estamos, para aprender. ¿Ok? Quiero que vayamos un momentico a la palabra. Mateo capítulo 13. Entendimos esa parte de lo que acabamos de hacer, de lo que hice con Nelly. Aprendimos algo nuevo. ¿Sí? Esa es la intención. Mire, el reino está para expandirse en este tiempo. Estamos llamados a expandirnos, no a escondernos. Y la pandemia no puede convertirse en una excusa para que nosotros nos escondamos detrás de una tela que diga, no, es que yo estoy en pandemia y no puedo hacer nada. Excusa. Usted puede coger a su familia y decirle, vamos a hacer una reunión familiar por Zoom, 40 minutos, conéctese todo el mundo. Le hace la actividad del papelito. Yo les voy a mandar el paso a paso. Y ahora, usted puede ingeniarse, ¿sí? La conversación también. Pero usted siempre, o sea, usted trata por ahí de meterse en la punto de los sueños, de la casita, del avión. El Espíritu Santo le va a dar las estrategias. Esto es una estrategia. Mire, esto es una de muchísimas. O sea, Dios es un Dios espontáneo también. Y nosotros no podemos encajonar la evangelización en una estructura. Porque a veces creemos que salir a evangelizar es pararme en una esquina con un autoparlante y empezar a vocear. Está bien, ok, yo no digo que no lo haga, ni bendigo a la gente que lo hace. Gloria a Dios por ellos. Lo he hecho. Bien he cogido un parlante, un micrófono. Pero también hay estrategias. El Señor le dijo a sus discípulos, hey, los hijos de las tinieblas son inteligentes, ustedes sean mansos como paloma, pero astutos como la serpiente. También sean sagaces. Y eso es lo que nos pasa hoy en día, que nos hemos encajonado, nos hemos cuadriculado y no somos sagaces. Y por eso las tinieblas muchas veces nos llevan ventaja. Oiga, el enemigo es bueno para evangelizar también a su gente. Si no, pregúntele a Bad Bunny, un evangelista del diablo impresionante. Y capta gente, porque él tiene sus estrategias. Pero nosotros escondidos detrás de un telón, con miedo, sin atrevernos a hacer algo diferente, porque ¿qué van a decir de mí? Oiga, ¿qué me importa lo que digan? La semilla va a ser sembrada. Ahora, eso es otra cosa. No es que ya usted le hizo la crucecita y ya la persona va a ser cristiana. No sé, o sea, vamos a ser realistas. No nos montamos en esa nube porque nos vamos a chocar. Uno dice la palabra, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Mire, yo he visto gente que en algún momento, mire, a manera de testimonio, cuando yo me convertí al Señor, yo le predicaba hasta el taxista, al del motoconcho y le digo motoconcho para que me entienda, en Colombia decimos mototaxista, pero le digo motoconcho para que usted me entienda. Yo cogía mi motoconcho y yo le decía, yo le gritaba, porque tú sabes cuando uno va en motor, el viento, eso no, ¿tú crees en Dios? Sí. Bueno, y ahí yo empezaba, ni dejaba que él hablara. Yo dije, esta carrera dura 5 minutos, tengo que aprovechar esos 5 minutos, porque yo no sé si es la última oportunidad de este muchacho que me escuche. Y le daba el mensaje de salvación. ¿Te gustaría conocer de Dios? Bueno, sí, ¿por qué no? Dame tu teléfono. Algunos les hablaba y nunca más. Pero otros, hoy en día están en la iglesia. Así conocí a uno que mientras yo estuve en Cartagena, mire, yo luché y bregué, y ese es el punto que quiero ir ahorita. O sea, yo tenía un síndrome del Mesías, que nosotros somos los que convertimos a la gente. Oiga, no. Y a eso es lo que voy también, a discernir los tiempos.
cuando es tiempo de sembrar, pero cuando es tiempo de regar y cuando es tiempo de decir, Señor, da tú el crecimiento. Ya yo hice lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque a veces con ese síndrome del Mesías, mire, y usted lleva 3 años con una persona ahí, y la persona nada que quiere de Dios. Ya, tiempos para no perder el tiempo. Y no que eso haya sido una pérdida de tiempo, no, todo lo contrario. Pero ya usted hizo. Y Pablo lo dijo, uno es el que siembra. A veces vamos a ser los que sembramos, a veces vamos a ser los que regamos, pero a veces vamos a tener que decir, Señor, ahora hazlo tú. De hecho, siempre lo va a tener que hacer Él, porque no somos nosotros. Nosotros no damos ni convicción de pecado, ni de justicia, ni de juicio, para nada. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos tomar ese trabajo. Usted sembró la semilla, usted habló de parte de Dios y listo. Si usted tiene que discernir también. Y a eso quiero que vayamos en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Si alguien se anima a abrir su micrófono y leerlo. Vamos a hacerlo como les diga, vamos a hacerlo dinámico. Si usted tiene una pregunta, un aporte, en algún momento quiere decir algo, con libertad puede abrir el micrófono. Digo, si la pastora Indira ya les da acceso a abrir el micrófono. Sí, pueden abrir el micrófono. ¿No me escuchan? Por aquí, ¿Me ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Listo, Vimani. ¿Puedes Bien. leer Mateo capítulo 13? Mateo cap- Desde el versículo 1 y 9. Aquí estamos, Mateo 13, del 1 al 9. Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Muy bien. Entonces, la famosa parábola del sembrador. Aquel sembrador salió a sembrar. Y ya nosotros identificamos quién es el sembrador. Hay 3 elementos en esta parábola. El sembrador, la semilla y la tierra. Entonces, vamos a la explicación de la parábola. Ahí mismo, Mateo 13, pero en el versículo 18 al 23, 18 al 23, ¿quién lo lee? Pastora, se silenció el pastor Brian. Ya. ¿Quién lo va a leer? Sara Carpio, dice aquí, levantó la mano. Adelante, Sara. Hola. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Amén. Muchas gracias, Sara. De nada. Como les decía, aquí hay 3 elementos: el sembrador, la semilla y la tierra. La pregunta es, ¿en todas germinó fruto? No, ¿cierto? ¿En todas hubo fruto? No. ¿En todas el sembrador fue el mismo? En todas el sembrador fue el mismo. ¿Y en todas la semilla fue la misma? Entonces, ¿el problema es el sembrador cuando no hay fruto? ¿El problema es la semilla? ¿Cuál es el problema entonces cuando no hay fruto? Es la tierra. Hey, en todas el sembrador fue el mismo y la semilla fue la misma. El problema fue en la tierra que cayó. Y a lo que Dios nos está llamando en este tiempo es: identifica la tierra en la que tú vas a sembrar, porque tú no vas a cultivar un fruto cuando estás sembrando en pedregales, cuando estás sembrando entre espinos y cuando está cayendo la semilla en el camino. ¿Y cómo se hace eso? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el discernimiento para saber si está cayendo en el camino, en pedregales o entre espinos, o está cayendo en buena tierra. ¿Y a qué punto voy con esto? El problema no va a ser usted y el problema no va a ser la semilla. Claro, si usted está sembrando la semilla, que es la palabra. No por ahí como los mormones o los testigos de Jehová o los adventistas. Ellos siembran. Pero ellos siembran otra cosa. ¿Me hago entender? Entonces el problema, cuando usted está sembrando la palabra y usted no ve un fruto, venga, no se frustre. Déjeme abrazarlo y decirle, no se frustre. Se lo digo porque me pasó muchas veces. O sea, tú cuando te inviertes en una persona y tú no ves fruto, tú te frustras. Y el día que usted se sienta frustrado porque no hay fruto en alguien que usted se invirtió, yo le voy a decir algo: vaya al secreto y dígale al Señor, despójame de este síndrome de creerme el Mesías o el Espíritu Santo. Porque el problema no fue usted ni la semilla, es la tierra en la que está cayendo. Y es ahí donde nosotros debemos entender que no soy yo el que hace la obra. Entonces, muchos líderes, pastores, hoy en día nosotros como hijos de Dios cristianos, manejando frustración porque hay gente que no quiere caminar en la palabra, pero no estamos en este tiempo para eso. Y esto es un mensaje para usted, para cada uno de ustedes. Es un mensaje para nosotros, para todos los que estamos aquí. Este mensaje es para nosotros. No podemos sentirnos frustrados si en algún momento nosotros no vemos el fruto. Venga, tal vez ni siquiera usted lo vaya a ver. Es más, le voy a decir algo. Tal vez la mayoría de veces usted no va a ver ese fruto. Como les digo, a manera de testimonio, hubieron muchas semillas que en Colombia, en Cartagena sobre todo, mi ciudad de origen, donde nací, donde crecí también y donde nací en el Evangelio, hubieron muchas semillas que yo regué. Bueno, que el Padre a través de mí, yo no, porque yo no hago nada, el Padre a través de mí. El Señor por su gracia y por su misericordia me ha permitido ni siquiera ver, sino de enterarme de personas que hoy en día
Están en la iglesia y están sirviendo. Y yo digo, bueno, de eso de lo que el Señor de alguna u otra forma permite que uno se entere. ¿Y qué tal? ¿Qué tal de aquellas que yo no sé qué haya pasado? Y no que yo lo haya hecho. Porque nosotros, vuelvo y repito, no hacemos nada. Es más, si usted llega a sembrar es porque Cristo vive en usted. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Solo somos instrumentos, somos una vasija. Y si somos un instrumento y una vasija, ¿por qué vamos a manejar frustración cuando no hay un fruto? Venga, el fruto en la vida de otra persona, preocúpese por dar fruto usted. Claramente estamos llamados a dar fruto. Eso no es negociable. Usted y yo estamos llamados a dar fruto. Pero si nuestra vida espiritual está produciendo un fruto, usted no puede sentirse frustrado porque el fruto de la otra persona no depende de usted. Ni su fruto depende del otro tampoco. O sea, es que usted no es fructífero porque usted le predicó a 1,500 personas y se convirtieron 3,000. Amén, ahí hay un fruto. Pero eso no lo es todo. Entonces, muchas veces nosotros manejamos frustración porque nosotros, hey, es cierto, nosotros queremos que la palabra dé fruto en la persona en la que nos invertimos, o a la que le predicamos, a la que le enseñamos, ¿cierto? Pero, amados, no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque hay gente que es en el camino, que son pedregales y que son espinos. Y usted sabe a quién le corresponde cambiar esa naturaleza. Esa no la cambia usted. Su esposo o su esposa en algún momento también puede ser pedregal, espinos. Porque ahora nos podemos ir a los de afuera, pero ¿por qué no nos venimos a los de adentro? Mi familia, mi casa, los cercanos. No, es que nadie es profeta en su tierra. Hay gente que toma esto de excusa para no predicarle a la familia. Eso es cierto, nadie es profeta en su tierra. Pero no porque, y eso lo dijo Jesús, nadie es profeta en su tierra, pero Jesús sabía que nadie era profeta en su tierra, pero aún así él no dejó de predicar en Jerusalén. Hey. Aún él sabiendo que nadie es profeta en su tierra, él predicó en Jerusalén. Él les habló. Entonces, al punto que quiero llevarlo primero con esto, es en este tiempo nos tenemos que mover en un evangelismo profético. Anote esto. Anote ahí que quiero enseñarle un poco lo que es el evangelismo profético. Y vamos a establecer primero algo. ¿Qué es la profecía? ¿O qué es lo profético? ¿Qué es lo profético? Si hemos estado en esta semana, en los 21 días de activación, los que hayan estado, creo que tenemos claro qué es lo profético. ¿Qué es lo profético? ¿Qué es lo profético? A ver, alguien que abra el micrófono y se anima. ¿Qué es lo profético? Voy a hablar con la pastora Carolina. No, lo profético es lo que Dios diseñó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, lo que Él ya dijo y lo que Él ya estableció. Eso es lo profético. Entonces, ¿qué es una palabra profética? Lo que Dios ya habló, ¿cierto? ¿Y qué es entonces el evangelismo profético? Cuando nosotros evangelizamos de acuerdo a lo que ya Dios diseñó. Y yo quiero que vayamos entonces al libro de Hechos. Ya les digo qué capítulo. Esto lo acaba de añadir el Espíritu Santo, por eso no lo tenía anotado. Permítanme. Ok. Hechos capítulo 8, versículo 26. Yo lo voy a leer rápidamente para no tomarle tanto tiempo.
Hechos, capítulo 9, versículo 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe, uno de los apóstoles, diciendo, levántate y ve hacia el sur. Hay una instrucción, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso es evangelismo profético. Cuando es el Espíritu Santo el que te dice, ve y acércate a Tatiana, ve y acércate a fulana, ve y acércate a Perencejo, ve y acércate a Juan, ve y acércate. Y háblale, ve y dile, ve y acércate al celador, al portero, ve y acércate al conductor del carro concho. Ve y acércate a tu jefe. Ve y acércate a tu compañero de trabajo, de oficina, ve y acércate a tu compañero de estudio. Eso es evangelismo profético, cuando es el Espíritu Santo el que nos guía y nos muestra. El Espíritu Santo fue el que le dijo a Felipe, levántate y vete al sur del camino que va de Jerusalén a Gaza, que es desierto, y allí acércate al carro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conocía que ahí había un hombre que estaba sediento, que quería conocer, estaba leyendo la palabra, y le pregunto, ¿hubo fruto? ¿Hubo fruto? De una forma inmediata. ¿Por qué? Porque Felipe se dejó guiar por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y está bien que pongamos la semilla donde vayamos, pero no se frustre cuando no haya fruto. Porque el fruto va a ser garantizado cuando usted lo hace a la manera del Espíritu Santo. Hay otra parte que se me escapa siempre la cita bíblica. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Pastora Indira, hoy ponle nombre a lo que el Señor, en lo que el Señor te ha estado moviendo. Un evangelismo profético. A veces hay gente que, hay personas que Dios te va a decir, acércate porque tiene pensamientos suicidas. Ya tú vas directo al grano, al punto. Ey, eso pasa. Eso pasa. Conozco testimonio de personas que dicen, me iba a suicidar y una persona me tocó la puerta y me dijo, no lo hagas porque Cristo te ama. Y estaba a punto de suicidarse. Eso es evangelismo profético. Y en este tiempo nosotros tenemos que estar presto a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que el Señor nos está llamando a este tiempo a un nivel de intimidad? A un nivel de intimidad. ¿Por qué? Porque en este tiempo necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que Él nos dirija donde esté la necesidad, donde haya la necesidad. En aquel templo de la Hermosa había un hombre cojo de hacía muchísimo tiempo, y en una ocasión dice la palabra que subiendo los apóstoles, estos hombres de Dios, Juan y Pedro, entrando al templo, el cojo les pidió dinero porque eso es lo que hacía el cojo. Y Pedro y Juan le dijo, no tengo ni oro ni plata,
pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Pedro entendía que dentro de él había un depósito que era mayor que cualquier ayuda que él podría darle material. Pedro entendía el depósito que había dentro de él y él entendió que lo que él tenía para darle espiritualmente era más que cualquier moneda de plata o de oro en ese momento. Por eso le dijo, yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Ese es el evangelismo al cual el Señor nos quiere llevar en este tiempo. Nos quiere llevar a la puerta de la Hermosa, porque ahí nos vamos a encontrar un cojo. Nos quiere llevar al estanque de Betesda, porque ahí nos vamos a encontrar a un paralítico. Nos quiere llevar al camino en el desierto, porque ahí nos vamos a encontrar a un etíope sediento, leyendo la palabra, que quiere conocer. A este es el tiempo que el Padre quiere movernos. A ser guiados, y ojo a esto también, a ser guiados cuando el Espíritu Santo también nos diga, por ahí no es el tiempo, no es el tiempo de esa persona, no le hables, no le digas. ¿Y podrá el Espíritu Santo hacer eso? Sí. Y necesitamos comunión, porque muchas veces usted va a creer, no, este es el diablo el que me está hablando, porque ¿cómo así que no predique? Muy fácilmente podríamos decir, claro, porque ¿cómo así que el Espíritu Santo me va a impedir predicar? Claro, preguntémoselo a Pablo. Buscaré la cita y se las voy a enviar, pero se las parafraseo, si en algún momento lo han leído en Hechos. Dice que Pablo quería entrar a una ciudad, a una provincia, y el Espíritu Santo le impidió entrar, porque no era el tiempo. Porque el Espíritu Santo conoce cuando la tierra está presta para eso. Entonces, en este tiempo, nosotros necesitamos intimidad con el Espíritu Santo para poder movernos en un evangelismo profético, para que sea Él el que lo haga, para que no trabajemos en nuestra fuerza. Yo les decía la vez pasada, creo que sí les dije el martes pasado, en este tiempo, mire, yo le voy a decir algo, el Espíritu Santo puede ser quitado. Y hay cristianos y hay iglesias que van a seguir trabajando, porque ni siquiera se han percatado que el Espíritu Santo fue quitado. ¿Por qué? Porque nos hemos envuelto en un activismo y no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. Y por eso lo que les digo y el título de la enseñanza hoy es cultivando el fruto, cuidando el fruto obtenido. Y una manera de cuidar ese fruto es escuchando la voz del Espíritu Santo. Hay un fruto, hay una semilla que ha sido colocada en cada uno de nosotros. Hay un depósito y yo quiero llamarle esta noche para que entendamos cuál es el depósito que nosotros tenemos. ¿Será que tengo fe para ir a la calle y decirle a un paralítico, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda? Tenemos esa fe para acercarnos a la Hermosa, para ir al estanque de Betesda. Para que si el Espíritu Santo hoy te sacude y te dice, ve a este centro comercial o ve a esta dirección porque hay alguien ahí que está necesitando, ¿será que podré yo pararme? Y no decir, no, pero yo estoy loco. Y si pierdo el viaje, no importa, pero usted obedeció a la voz del Espíritu Santo. Es tiempo para dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque solamente la guianza del Espíritu Santo es la que a nosotros nos va a permitir producir un fruto y no caminar en frustración. Porque a veces también manejamos frustración porque estamos poniendo la semilla donde el Padre no nos dijo. Así que dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Alguien por ahí puso la cita. Hechos capítulo 16, versículo 6. Muchas gracias. Vamos a leerlo. Hechos 16, 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Óigame, no fue el diablo. Fue el Espíritu Santo el que les dijo, no. Estamos entendiendo. Y yo creo que en este tiempo tenemos que levantarnos como Pablo y como Pedro para ir a la Hermosa, como Felipe para escuchar la voz del Espíritu Santo cuando él me diga, levántate y ve al sur, ve al camino.
Levántate y ponle un mensaje a esta persona. Estamos en pandemia, listo. Levántate y ponle un mensaje. Levántate y envíale esta palabra a esta persona. No, pero él no es cristiano. El Espíritu Santo te está diciendo, ponle una palabra, ponla, escríbela, mándalo, un video, un audio. El Señor en ocasiones me ha puesto a orar por personas que yo, mire, y que tengo meses sin hablar con esas personas. Y se lo digo a manera de testimonio, hace 4 días, el Señor, una persona con la que yo tenía tiempo sin hablar, el Señor me dijo, esta persona ya es cristiana, pero el Señor me dijo, escríbele. Y yo, pero ¿qué le voy a decir? Escríbele. Y dile que camine contigo en este tiempo, que tú lo quieres formar. Y yo, pero, ¿cómo yo le voy a decir a una persona, oye, camina conmigo, que el Señor me dijo que te formara? Yo fui obediente a la voz del Padre, yo le escribí a esta persona, claramente no le escribí, le puse, hola, Dios te bendiga, camina conmigo que va a formarte. No. Le puse, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? En esa conversación. Hablando de todo un poco, yo le dije, mira, realmente el Señor me dijo esto y esto y esto. Me dijo, mira, esta mañana estaba orando así, o sea, yo dije, wow, me dijo, esta mañana estaba orando y mi oración específica fue, Señor, muéstrame tu propósito, pero ayúdame también, fórmame para cumplir ese propósito. Y él me dice, así que no es casualidad que tú me escribas. Ser guiados por el Espíritu Santo es lo que a nosotros nos va a permitir dar un fruto, ver un fruto. Y con esto termino. Le cuento esto también, otro testimonio. ¿Y por qué le cuento testimonio? Para que usted vea que es que yo no le estoy hablando de una fábula, ni de un cuento de hadas. Porque, ay, qué fácil es decirlo y predicarlo, pero ay, cuando toca vivirlo. Mire, yo le voy a ser sincero. Le voy a hablar con mi corazón, le voy a abrir mi corazón. Cuando el Señor a mí me llama al ministerio a tiempo completo y me saca de Cartagena, de la costa norte de mi país, de Colombia, para la capital, para Bogotá, para el centro. Cuando Él me llama a tiempo completo, yo le dije, bueno, está bien, yo acepto el pastorado, pero a mí nunca me mandes a levantar iglesia, jamás. Esa fue mi primera condición. Que templo, que nada de eso. Así le dije al Señor, así tal cual. Yo, no, eso no. Y para mí fue una lucha nada más aceptar el llamado. Ok, yo caminaba en el oficio pastoral, discipulado, formaba gente, pero yo no tenía iglesia. Cuando el Señor me habla de levantar la iglesia, yo dije, bueno, pero tú y yo teníamos un trato. Pero es que mi trato no es el trato de Él conmigo. Finalmente, Él me habla de levantarle casa a su nombre. Después que yo no quería levantar casa al Señor, yo me enamoré de la visión. Y yo soñaba con levantarle un templo a Dios. A pesar de mi corta edad, yo soñaba con levantarle un templo a Dios. Y lo digo y se me entrecorta la voz. Porque realmente, y en ese momento pude entender al rey David cuando él decía, quiero levantarte casa, pero el Señor le dijo, tú no lo vas a hacer porque tú has derramado sangre. Y cuando el Señor me habló de la iglesia virtual, y el Señor me decía, Generación Muro de Fuego, el nombre de nuestro ministerio, está sentado sobre la base de, sin muros será habitada Jerusalén. A causa de la multitud de hombres y de ganados, y yo seré para ellos muro de fuego, y para gloria estar en medio. Y cuando yo quería levantar un templo, ya yo estaba enamorado de la visión. De hecho, estuvimos en un local, en una bodega. El Señor me habla y me dice, no te empeñes en encerrar mi visión en 4 paredes. Yo dije, pero ¿cómo así? O sea, primero yo te dije que no quería y cuando me dices que quiero, entonces ahora me dices que no. Y me dices que no has entendido mi visión. Sin muros. Ayer tuvimos nuestro servicio oficial, nuestro primer servicio oficial de Generación Muro de Fuego como iglesia online. Pero ¿qué pasó? Antes de ese servicio, ayer en la mañana, el Padre me permitió acompañar a mi apóstol, Zoila García, a una administración que ella tenía.
Y cuando yo llegué, era un ministerio es un ministerio que están haciendo muy joven. Y yo vi ese lugar, yo vi el local, yo vi la gente, yo vi los servidores, y yo visualicé muro de fuego allí. O sea, vi el ministerio que el Señor me había entregado allí, porque de alguna u otra forma era lo que teníamos antes de la pandemia. Y realmente mis emociones empezaron a mezclarse. Y yo dije, porque es como cuando tú tienes un sueño y tú ves que eso está ahí, tú eres confrontado, pero no está en tus manos. Y yo fui confrontado en mis emociones, yo me quedé callado y el Padre me habló y me dijo, te traje porque necesito probar tu convicción. Estoy hablando con mi corazón. Yo estaba por dentro llorando. Yo estaba, porque yo decía, Señor, o sea, sueño con levantarte un templo. El Señor solo me dijo eso, necesito probar tu convicción. Yo me quedé callado, no dije nada. Se terminó la primera intervención, el primer culto. Se abre el segundo servicio. Cuando se abre el segundo servicio, que empieza la adoración, el grupo de alabanza empieza a cantar y la canción de Julio Mergal que dice, creo en ti, en lo que harás en mí. No la canto porque tengo voz de tarro. Y cuando ellos están en medio de esa canción, yo recuerdo que yo cerré mis ojos y con una lágrima escurrida le dije, solo quiero caminar en tu diseño. Mi anhelo es caminar en tu diseño. Aunque yo desee otra cosa, mi anhelo es caminar en tu diseño. Y rendí, lo entregué y lo solté. Cuando se terminó el servicio, un chico de la alabanza, una de las voces, se baja y se acerca y me dice, ¿tú eres el de Vivo por Jesucristo? Yo dije como, bueno, a mí eso me da pena, me da como vergüenza, como que no sé manejar con eso. Y yo le dije, sí, mucho gusto. Y él me dijo, mira, quiero contarte un testimonio. Hace algunos años estaba en una lucha tremenda, pero vi un video tuyo y el Señor me habló, me confrontó y me edificó. Y esa palabra en ese video dio un fruto. Cuando él me dijo eso, yo fui desarmado completamente en mi espíritu. Primero le doy la gloria a Dios, pero segundo entiendo que el Padre me estaba enviando un mensaje. Hay un fruto a través de las redes donde te he llamado, que tú no estás viendo, pero que se está produciendo. Y yo entendí que yo rendí mi voluntad y el Padre tuvo ese detalle. Yo le llamo, fue un detalle, realmente fue un detalle, porque me desarmó completamente. Y me ayudó a entender eso. El fruto se produce cuando caminamos en su diseño, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando somos hijos de Dios proféticos que caminamos en lo que Él ha establecido y en lo que Él ha dicho. Y ese es nuestro llamado en este tiempo, a establecer adoración profética, a establecer evangelismo profético. ¿Y qué es la adoración profética? Adorar y cantar conforme a lo que Él dice. ¿Qué es evangelismo profético? Ir y predicar y colocar la semilla donde Él dice, como Él lo dice. Y si Él en este tiempo ha dicho Zoom, vamos por Zoom, porque por Zoom es que Dios va a producir la semilla. Pero si Él dice, salgan y levanten un altar de adoración, salgan y hagan una campaña evangelística, salgan y prediquen en un semáforo, salgan y párense en la avenida con un cartel, es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Pero si Él dice, hoy hagan una reunión por Zoom, inviten cada uno, vamos a hacerlo como el Espíritu Santo lo diga.
Pero quiero que entendamos esto, la iglesia no está encerrada, la iglesia no está callada. Es cuando más estamos activos. O sea, el enemigo creyó que nos iba a encerrar. Pues que se muerda el codo. Si puede morderse el codo, que se lo muerda, porque no nos vamos a callar. Estamos en un tiempo. Estamos en ese tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? Veo sus caras y no sé si asustarme o... ¿Alguien quiere decir algo? No sé, dígame algo. Dios está hablando, gloria a Dios. Que conste que Brian y yo no hemos conversado. Yo a él no le dije lo que tenía que predicar en el día de hoy. Bueno, ni nunca le he dicho tampoco. Yo, todo el que puedo invitar, me dicen, ¿de qué voy a predicar? Lo que el Espíritu diga. Él y todo el mundo lo sabe, el apóstol igual. Y realmente te digo que es Dios que está hablando, porque en pandemia, lo que el Señor nos entregó precisamente al principio de la pandemia fue el proyecto de Lo que tengo que ver, basado precisamente en eso que tú estás diciendo. O sea que no hay absolutamente ninguna casualidad en lo que estás hablando, es Dios que está hablando. Y ciertamente ese evangelismo profético es lo que nosotros, es como yo he practicado siempre, porque Dios lo que me entregó compañía de profetas. Todas las personas que están conmigo tienen un llamado profético, de una forma u otra. Son adoradoras proféticas, intercesoras proféticas, todas. Entonces, realmente ha sido un refrigerio escuchar esta palabra del día de hoy, saber que es un diseño realmente que el Padre ha implementado. O sea, es nosotros, incluso tenemos un grupo, el único grupo de evangelismo que hay dentro del ministerio, se llama De lo que tengo te doy. O sea que lo que Dios está hablando es muy certero, lo que Dios está hablando es muy claro. Y cuando tú hablabas de evangelismo profético, me daba mucha risa porque Birmania es muy jocosa. Y ella siempre dice, el Señor me mandó a llamar en medio de la pastora a hacer un arroz. Pero Birmania y yo tenemos 15 años siendo amigas, pero teníamos años sin hablar. Y en medio de yo cocinar ese arroz, el Señor me dijo, toma el teléfono y llámala. Entonces, igual pasa con Nelly, o sea, el Señor simplemente me puso a extenderle una invitación. Y yo nunca he tenido ni vergüenza, ni penita, ni reparo cuando el Señor me dice, toca a esa persona, llama a esa persona, escríbele a esa persona. Incluso tú decías ahorita la diferente forma, hasta compartir una adoración con alguien. Ya es un punto, porque es que la persona lo necesita. Y nosotros, como yo siempre he dicho, somos instrumentos y no nos gobernamos. O sea que le doy gloria a Dios por cómo te hace, por la añadidura del día de hoy, porque sé que estaba dentro de tu script. A ser sincero, o sea, el Señor me cogió y me cambió todo el mensaje. Porque yo, o sea, yo tenía otra estructura realmente. Pero le damos gloria a Dios realmente por lo que Él hace. Le damos gloria a Dios por lo que Él hace. Me impacta el nombre del grupo evangelístico, De lo que tengo te doy. Eso habla de una generación que entiende su depósito. Porque es que yo no puedo dar de lo que no tengo. Y cuando tú entiendes tu depósito, por eso Pedro con tanta seguridad le dijo, yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que yo tengo, wow, de lo que yo tengo. Pedro estaba seguro y Juan estaban seguros de lo que ellos tenían y de lo que ellos portaban. Y lo que yo tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Así que... Y quiero darte este testimonio. Yo sé que es muy delicado lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Y esto fue algo que el Señor preparó de una forma tan especial.
Recuerdo que a final de diciembre del 2018, del 2019, del 19 al 20, una señora se me acerca en una actividad que estaba y me dice, no te preocupes, que el Señor va a suplir todo. Cuando eso ni se hablaba de pandemia, no se hablaba ni siquiera de coronavirus, no se hablaba de nada, porque aquí se vino hablando de eso, fue ya para las elecciones del año pasado. Y recuerdo que la señora me dijo, no te avergüences, que no te dé pena, porque a tu casa van a llegar, yo veo muchas fundas llegando, y yo veo la puerta marrón de tu casa, y te veo abriendo esa puerta, y va a llegar, y va a llegar, y va a llegar. Y yo decía, pero ¿qué es lo que va a llegar? Porque yo no tenía idea. Y yo te puedo decir que a mi casa llegaron tantas provisiones en la cuarentena, que para la gloria de Dios, a nosotros nunca nos faltó nada. Y siempre lo doy como testimonio, porque el día que todavía nosotros no hacíamos nada los domingos, o sea, éramos una célula. Y el día que yo le daba al Señor completo, en ayuno y todo, siempre fue el martes. Y todos los martes, desde la hora en que yo empezaba mi ayuno hasta la hora en que yo terminaba la célula, aquí estaba llegando comida, regalos, caprichos que el Señor conocía de nuestro corazón, sobres de dinero debajo de la puerta que nunca entendimos quién traía. O sea, y eso se trata de la filosofía de lo que tengo te doy. Inmediatamente algo llegaba, yo sacaba y comenzaba a dividir todo lo que me llegaba y comenzaba a repartirlo. Indira, pero ustedes no tenían recursos. No, no teníamos recursos. Muchas veces no teníamos ni qué comer. Pero de lo que me llegaba, yo inmediatamente comenzaba a entregar. Y algo me rompió la vida, porque yo he trabajado siempre con el ejemplo. Y fue cuando Morris, la mamá de Gira, se me apareció en mi casa en pandemia, sin poder entrar a mi casa, sin poder venir a mi casa. Y de la compra de su casa, ellos son de muy bajos recursos. Y de la compra de su casa, ella trajo a la mía. Y eso a mí eso yo le dije, gracias Señor, porque he podido modelar con el ejemplo de que no es que yo tengo que tener abundancia, es que de lo que sea que yo tengo que dar. Y no voy a dar de lo que me sobra, yo voy a dar de lo bueno, yo voy a dar de lo que me duele, como dice la palabra, yo voy a dar de lo que yo sé que puede bendecir a otro. Y eso se ha instituido como un hábito. Yo mando para allá, ellas mandan para acá, y yo vuelvo y mando para allá, y ellas vuelven y mandan para acá. Entonces, ha sido el sello de la temporada de la pandemia. Por eso todo el que me dice a mí no, que la pandemia, para nosotros el 2020 ha sido nuestro mejor año, porque es el año en el que el Señor nos ha ensanchado emocional y espiritualmente, para su gloria. Wow, definitivamente él sabe tener detalle con sus hijos, él sabe hacerlo, él sabe hacerlo. Yo tenía una palabra de hace 5 años, el Señor me habló de República Dominicana, de traerme a República Dominicana. Y el Señor me trajo a República Dominicana cuando nadie viajaba, cuando todo el mundo estaba trancado y los aeropuertos estaban cerrados. Él tiene sus formas locas de hacerlo, sus maneras de hacerlo. Y tal vez a veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que no entendemos, pero ser guiados por la voz del Espíritu. Oye, yo me imagino a Felipe cuando el Espíritu Santo le dice, levántate y vete para el sur. En aquel entonces no había ni carrito, ni carro concho, ni motoconcho, ni nada de eso. Y desierto, o sea, que el calor que hacía ahí era tremendo. Entonces, hay cosas que no vamos a entender. Por ejemplo, es ilógico y pareciera de pronto un poco absurdo. Un ejemplo que la pastora Indira no tenía ahí, pero ella le llegaba y ella repartía. Algo estaba haciendo Dios en cada una de esas cosas. Cada una de esas repartición, algo, un mensaje Dios estaba enviando. Entonces,
este es un tiempo propicio para dejarnos guiar por el Espíritu Santo y hacerlo a la manera del Espíritu Santo. Eso es lo único que nos va a garantizar a nosotros poder ver un fruto.